Nunca pensé que aquella tarde, tan tranquila como cualquiera, me obligaría a mirar mi propia casa y a mi propia familia con otros ojos. Entré al pasillo buscando una toalla limpia, distraída, casi sin prestar atención a nada. El murmullo del agua en el baño me pareció normal, hasta que el sonido cambió, como si alguien ahí dentro intentara controlar su respiración. Como si algo íntimo se hubiera escapado de su propio silencio. No soy curiosa por naturaleza, al contrario, evito meterme donde no debo, pero esa vez fue distinto. La puerta del baño quedó entreabierta apenas, suficiente para que una sombra se moviera de una forma que no esperaba ver. Me quedé congelada, como si la piel se me hubiera tensado de golpe. Reconocí la figura de mi yerno, inclinado, enredado en un gesto que llevaba un significado que no necesitaba palabras. Aparté la mirada enseguida, como si ese simple acto pudiera devolverme la inocencia que había perdido en un segundo. Y, aún así, el impacto quedó flotando a mi alrededor, como un aroma difícil de ignorar. No era solo lo que vi, era lo que aquello implicaba, lo que decía de él, de su soledad, de algo que quizá llevaba tiempo tratando de ocultar. Me marché sin hacer ruido, casi conteniendo la respiración, como si temiera que cualquier movimiento hiciera estallar un cristal demasiado fino. El pasillo se me hizo largo, y por un momento sentí que no era yo quien caminaba sino una versión extraña de mí misma, confundida por un secreto que no esperaba descubrir. Me senté en la cocina, con las manos frías sobre la mesa, preguntándome si debía hacer algo o fingir que nada había pasado. Pero la imagen quedó grabada con una claridad incómoda, como un libro abierto donde no quería seguir leyendo. La primera reacción fue de vergüenza ajena, pero luego vino otra, más profunda. ¿Qué le pasaba realmente a él? ¿Por qué recurrir a eso escondido en un baño, como un adolescente que teme ser descubierto? Lo había notado más callado últimamente, más distante, con una forma de esquivar preguntas que antes respondía con facilidad. Tal vez no era simple pudor. Tal vez había algo que no veía, algo que ni su propia esposa alcanzaba a notar. Y aquella escena, tan inesperada, se convirtió en una especie de llamada silenciosa. Pasaron horas en las que no me atreví a cruzarme con él. Cada paso que escuchaba del otro lado del pasillo me tensaba los hombros. No sabía cómo abordarlo, pero tampoco podía ignorar lo que vi. Sentía que quedarme callada sería como abandonarlo a una vergüenza inútil, y hablarlo abiertamente sería una torpeza brutal. Caminé por la casa con una calma falsa, intentando ordenar mis pensamientos, pero cada intento era como peinar un hilo que se volvía a enredar. Al anochecer decidí que no podía seguir evitando el tema. No quería juzgarlo, y menos aún incomodarlo, pero sí quería entender si estaba bien, si había algo más detrás de ese gesto apresurado que tropecé sin querer. Imaginé 1000 formas de iniciar la conversación y ninguna me parecía adecuada. Pero la sensación de que algo en él pedía ayuda, aunque fuera en silencio, terminó pesando más que mi incomodidad. Lo esperé en el salón, sentada en el sillón más discreto, observando cómo la luz de la lámpara hacía danzar sombras suaves por la habitación. Sentí el corazón latente en el cuello, incómodo, como si anticipara una confesión que no terminaba de formarse. Cuando al fin entró, evitó mi mirada, y eso fue suficiente para confirmar que también él recordaba lo ocurrido y que aquel recuerdo le quemaba por dentro. Respiré hondo, no para armarme de valor, sino para no temblar. Iba a hablar con él, de forma humana, sin acusaciones ni filtros innecesarios. Sabía que aquella conversación no solo cambiaría la forma en que él se veía a sí mismo, sino también la forma en que yo lo veía. Y, quizá, sería el inicio de algo que ninguno de los dos imaginó. Esa noche casi no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando cada sonido de la casa como si pudiera adivinar en ellos el estado de ánimo de mi yerno. Aún tenía en la cabeza aquella imagen que no pedí ver, aquella fragilidad expuesta que, por un instante, me hizo sentir como si hubiera invadido un territorio que no me pertenecía. Pero también supe, con la misma claridad, que no quería dejarlo solo con su vergüenza. Había algo más profundo ahí, una sombra que no nacía del acto en sí, sino del motivo que lo llevaba a hacerlo escondido, casi con culpa. Cuando bajé a la cocina por la mañana, él ya estaba allí, preparando café en silencio. Su postura lo delataba, hombros tensos, mirada baja, como si el aire le pesara.
El simple hecho de verlo así me removió algo por dentro. No era un hombre arrogante, jamás lo había sido. Siempre respetuoso, siempre atento. Y ahora parecía reducido a una versión disminuida de sí mismo, como alguien que temía ser juzgado por un error que no sabía cómo explicar. Me senté frente a él sin decir palabra. Y en ese silencio, extraño pero necesario, noté que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Yo también estaba nerviosa. Tenía dudas, muchas, pero también una firmeza que no sabía de dónde salía. Tal vez de los años, tal vez de la vida que me enseñó que a veces detrás de una escena incómoda se esconde un grito mudo. Pasó un rato antes de que reuniera el valor para empezar. No quise mencionarlo de forma directa. Preferí acercarme a lo que realmente me preocupaba. Le pregunté si estaba bien, si llevaba tiempo sintiéndose distante, si algo le pesaba más de lo que mostraba. Y él, sorprendido al principio, apenas levantó la mirada. Pero lo hizo, y en ese gesto vi un cansancio profundo, uno que no viene del cuerpo sino del alma. Me confesó, con dificultad, que últimamente se sentía insuficiente. Que las responsabilidades lo sobrepasaban, que la presión en el trabajo lo estaba agobiando, que había perdido la confianza en sí mismo. Y lo dijo casi en susurros, como si temiera que admitirlo lo hiciera parecer débil. Yo lo escuché sin interrumpirlo, sin prisa, porque había algo en su voz que necesitaba espacio para salir, como un nudo acumulado que por fin encontraba una grieta. Mientras hablaba, entendí que lo que había visto en el baño no era un simple acto escondido. Era una fuga, un instante de alivio en medio de una tensión que él no sabía cómo manejar. No lo excusaba, pero lo explicaba. Y me encontré sintiendo hacia él una mezcla de ternura y preocupación que me sorprendió. No era la mirada típica de una suegra hacia su yerno. Era otra cosa, más cercana, más humana. Algo que me obligaba a sostenerlo de alguna manera. Le dije, con todo el cuidado posible, que no debía sentirse avergonzado frente a mí. Que todos, en algún momento, recurrimos a pequeñas escapadas cuando la vida nos pesa demasiado. Y que lo que yo había visto no cambiaba la opinión que tenía de él. Noté cómo sus hombros empezaban a relajarse, apenas, como si mis palabras quitaran una piedra de su pecho. Se quedó allí sentado mucho tiempo, sin hablar, solo asimilando, respirando hondo. Y yo también lo hice. Era como si en esa cocina, tan simple y tan nuestra, se hubiera abierto un espacio nuevo entre los dos. Un espacio que no sabía a dónde nos llevaría, pero que ya no podía ignorar. Pasaron los días y la tensión empezó a disolverse. Pero algo cambió en nuestra forma de mirarnos, en esos instantes breves donde los silencios hablan más que las palabras. Yo seguía siendo la misma mujer, la misma suegra, pero también me descubría observándolo con una sensibilidad inesperada, como si aquella conversación hubiera despertado un vínculo distinto. Más íntimo en lo emocional, aunque no en lo físico. Una tarde, mientras guardaba unos platos, él se acercó para agradecerme. Fue un momento sencillo, pero su voz llevaba un temblor que me estremeció. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Sentí un calor suave en el pecho, un tipo de cercanía que jamás pensé vivir con él. Y supe, sin necesidad de admitirlo en voz alta, que lo ocurrido en el baño había sido solo el comienzo de otra historia, una que avanzaba despacio, sin escándalos. Pero con una intensidad que ninguno de los dos buscó, aunque quizá ambos necesitábamos. Con el paso de los días empecé a darme cuenta de que algo en mí también había cambiado. Yo, que siempre me había sentido firme, estable, casi imperturbable, comencé a notar una sensibilidad nueva cuando él estaba cerca. No era algo impropio, más bien una forma de conexión que crecía en silencio, como si nuestras conversaciones hubieran abierto una puerta que ninguno de los dos sabía cerrar del todo. Y aunque intentaba mantenerme en mi papel, había momentos en los que su presencia me hacía sentir un calor inesperado, una especie de necesidad de cuidarlo más allá de lo habitual. Una tarde, mientras él guardaba herramientas en el garaje, lo observé sin que me viera. Había recuperado un poco de su ánimo, y esa leve mejoría me llenó de una paz extraña. Sentí orgullo, pero también una cercanía que antes no estaba. Su forma de moverse, más segura, más tranquila, me reveló que hablar aquella mañana había sido lo correcto. Él levantó la vista un instante, y nuestras miradas se cruzaron.
No fue prolongado, ni dramático, pero sí suficiente para que ambos entendiéramos que ya no éramos los mismos desde aquel día. Esa noche, mientras cerraba las ventanas de la casa, pensé en todo lo que había pasado y supe que este secreto quedaría entre nosotros sin necesidad de ser repetido. No buscaba complicaciones ni historias peligrosas. Solo quería que él se sintiera acompañado, visto, comprendido. Y, de algún modo, él también comenzó a mirarme con un respeto más profundo, como si yo hubiese sido un refugio inesperado en un momento oscuro. Así terminó esta etapa, no con escándalos, ni culpas, sino con un entendimiento silencioso que nos unió en un nivel que nunca imaginé, y que, quizás, fue lo más humano que ambos necesitábamos.